Bueno, si se me olvida... Ahora déjame nada más poner el... Ok. Hola, buenos días, buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí. Yo soy León Muñoz Santini, editor de Gato Negro Ediciones en la Ciudad de México. Los bienvenimos todos a esta charla alrededor de las prácticas gráficas de insurgencia y resistentes en América Latina y en el contexto del apocalipsis que estamos viviendo. Esta es una conversación, iniciativa de nosotros, Gato Negro Ediciones, Feria Impresionante en Santiago de Chile y Printed Matter en Nueva York. Nos acompañan Darío Marroche, desde Montevideo, que lleva allá el proyecto Microtopías, que es una pequeña editora, pero que también organiza una feria, y que es un activador cultural en torno al arte impreso muy presente en América Latina. Muchas gracias por estar, Darío. Nos acompañan Carla y Antonio, de Fiebre Ediciones, también aquí de México, que es un proyecto editorial que a nosotros nos encanta, que un poco ha basado su catálogo a partir de documentar las formas de resistencia, de protesta y sus conexiones con el arte en América Latina. Estoy bien, así. Y nos acompañan Rodrigo Dueñas y Pablo Castro, organizadores de la Feria Impresionante, que desde hace algunos años sucede en Santiago de Chile y que es también uno de los encuentros editoriales más importantes de América Latina. Y nos acompaña José Cáceres, que es curador e historiador chileno, afincado en Suiza. Y obviamente nos acompañan Camila y Josefina del colectivo Hambre, 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 que es un colectivo feminista que ya a pesar de que son, supongo que muy jóvenes, llevan una trayectoria generando contenidos y conversaciones en torno a una serie de temas muy importantes. Antes formaban parte de este colectivo Microeditorial de Amistad y nos parece fantástico lo que hace, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, yo creo que podríamos empezar esta charla un poco, que cada uno de ustedes nos cuente lo que hacen. Bueno, el antecedente anterior de esto fue, fue el contexto de estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir y las maneras de poder generar puntos de luz para transitar por ellos, desde nuestras prácticas, que son generalmente prácticas en torno al arte impreso, ¿no? En otoño del año pasado se vivió en Chile un levantamiento popular, una rebelión en contra de una larga serie de imposiciones en contra del bienestar de la población por la larga genealogía de gobiernos ahí. A este levantamiento popular le acompañó una brutal represión que fue respondida por una muy contundente, vasta, compleja y emocionante respuesta de colectivos, de organizaciones, de editores, generando contenidos impresos o contenidos virtuales, que de una manera u otra era una manera de resistir ante esto, de construir una suerte de voz colectiva, construir un contrarrelato de esta brutalidad, ¿no? Nosotros, desde la Ciudad de México, observantes de esto, nos comunicamos con nuestros amigos allá, con la Feria Impresionante, con Hambre Hambre, para poder hacer circular todo este contenido. De ahí surgió esta publicación, aquí, que es un compilado de una parte de todo el material que ahí se produjo y se produce. Y ahora existe un sitio en línea donde se puede consultar todo este material, ¿no? La intención original de este proyecto era tener una exposición en la Feria del Libro de Arte de Los Ángeles en abril de este año, pero bueno, obviamente se canceló, y fue que surgió con nuestros amigos de Printed Matter la posibilidad de generar este espacio virtual de discusión, ¿no? Entonces, bueno, tras esta introducción que creo que no fue tan larga, me gustaría ceder las palabras a todos ustedes para
un poco pensar, charlar juntos qué pasó y qué estaba pasando, ¿no? Un poco la primera premisa que yo les lanzaba era esta de que cada época, digamos que genera sus propias formas de resistencia y cuáles son las formas de resistencia y los medios en este tiempo que nos ha tocado vivir tan complejo y tan cambiante. No sé quién quisiera empezar hablando. No sé si es una pregunta muy grande, pero bueno. Voy yo. Eh, Creo que es bien interesante y bien atractivo ver la situación desde el plano Latinoamérica, ¿no? En que creo que hay una serie, o sea, lo que pasó en Chile fue algo que fue muy llamativo, muy explosivo. Sin embargo, también era consecuencia de un montón de cosas que venían sucediendo. Eh, y sobre todo pienso desde el movimiento feminista precisamente. Eh, Venían sucediendo cosas en la calle, venían sucediendo, venía una especie de ocupación de territorio, ¿no? Y resulta que cuando pasa esto en Chile, empezamos a abrir el cuadro y no era solamente Chile el que estaba incómodo, sino que nos empezamos a dar cuenta que también estaban pasando cosas en Argentina, que este inconformismo estaba cruzando todo, al menos Sudamérica. Y que después venga y explote Estados Unidos con el inconformismo también hay como que quizás un poco como señal de los tiempos, ¿no? El momento en el que estamos viviendo es un momento de cambio social, creo, profundo. Sumado a la circunstancia contingente que estamos viviendo ahora de la pandemia, hay un cambio que al parecer debiera ser radical y que esa radicalización está precisamente en cómo nosotros como ciudadanos lo vamos tomando y vamos volviéndonos de alguna manera valiente, ocupando la calle y generando los cambios, ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera los chilenos se lo tomaron muy en serio. Eh, y mantuvieron una especie de batalla durante, digamos, no sé, fueron 3 meses, tienen que haber sido de batalla, que estuvimos ahí viernes a viernes saliendo. eh, y sin embargo, toda esta forma de resistencia, de alguna manera, era muy similar a la resistencia que habíamos vivido años anteriores. O sea, hay como una tradición de resistencia en el pueblo latinoamericano, ¿no? Hay una tradición constante, y ahí por ahí quizá José, que historiador, nos podrá iluminar un poco más respecto a una serie de hechos que vivimos. Nosotros los chilenos lo tenemos más presente con el golpe de Estado del 73, pero vivimos en una constante resistencia. Sin embargo, lo que uno puede ver hoy día es que esa resistencia hoy día, la de hoy día, es muy distinta a la resistencia que se vivió en lo que a nosotros respecta años anteriores. Y no sé, y por ahí podemos hacer los análisis de distintos periodos de resistencia que hayan tenido nuestros propios países. Pero lo que se está viviendo hoy día, y en lo particular lo que yo veo, es que es una resistencia de individuos que se suman, no de colectivos, no es corporativa, ¿no? No hay una asociatividad, una asociación más hegemónica como sucedió, puede haber sido en el año 73 o en los años 80, en que habían organizaciones que aglutinaban a la gente y esas organizaciones eran las que convocaban, las que salían a la calle, las que como que de alguna manera, y siempre había como una consigna que era común y que era puesta desde arriba hacia el resto, ¿no? Había un partido político. Sin embargo, ahora eso no resulta. No hay partidos políticos involucrados. No hay asociaciones grandes e institucionalizadas detrás de estos movimientos de resistencia, sino que son los ciudadanos. Entonces, de alguna manera, lo que yo veo, sobre todo en Chile, es una resistencia muy do it yourself, ya con esa herramienta, ¿no? Ya con redes sociales, con voces autónomas, ¿no? Con voces que se expanden, que uno como individuo, o nosotros cada uno como colectivos muy pequeños, podemos tomar y amplificamos nuestra voz, amplificamos nuestro trabajo de una manera en que ya no necesitamos un partido político, ya no necesitamos una institución detrás nuestro
para hacer valer nuestra voz. Entonces, eso es lo que yo veo muy interesante de lo que ha pasado con estos periodos de revuelta ahora, del año pasado hasta ahora. Sí, mira, me gustaría agregar algo para alimentar un poco lo que dice Rodrigo, que tiene que ver con las herramientas para enfrentar o para poder publicar tu voz están en tu casa. O sea, la mayoría de las personas tienen una impresora o tienen acceso a una fotocopiadora donde puedan multiplicar algún mensaje, alguna gráfica que quieran pegar en los muros de las ciudades. Es más, en la colección que tenemos en Internet, en el sitio web, digamos que el 90%, 99% son hechos por colectivos relacionados a las artes visuales, a la gráfica, a la visualidad, pero también hay un par de ejemplos que son simplemente de gente que se dio cuenta de que tenía que plasmar su voz y publicarla. Entonces, claro, eso que menciona Rodrigo es bastante interesante, como que la revolución por primera vez está más en tus manos que tener que como acatar o obedecer alguna voz superior y unificar un solo mensaje, sino que ahora simplemente puedes como reclamar como a ti te plazca. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar, siguiendo esa reflexión, la opinión de los compañeros de Fiebre, que han un poco documentado todas estas historias de colectivos latinoamericanos y salvando, ojalá del olvido, muchas de estas experiencias, viendo cómo se ha transformado hoy en día. Sí. A ver, ¿empiezas tú, Toyi? No, empieza, y ya yo te sigo. Yo. Pues, nosotros hemos, como de su trabajo, pensado en la cuestión de la importancia de la memoria, la memoria como recurso contra el pesimismo, sobre todo. Como venimos de un momento de mucho desencanto, mucha desilusión, mucha frustración, justo entender que pues, no estamos solos en esto, que venimos de una genealogía de muchas personas que se han enfrentado a escenarios igual o más de oscuros que los nuestros. Entonces, como que nos parecía que había esta necesidad de conservar la memoria y distribuirla, buscarla, porque si no estamos parados en la nada. O sea, desde ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Y un poco, igual, nuestra idea era difundir todas estas prácticas cuando empezamos la editorial, porque sentíamos que había un desconocimiento, o sea, en México, y luego nos dimos cuenta que eso pasaba en todos los países, que en Argentina no sabía qué había pasado en Colombia, que en Colombia no sabían qué había pasado o sea, como que era expansivo, y un poco fue con esta idea como de desconocer menos y también de seguir alimentándonos para saber cómo reaccionar en tiempos de crisis. Y en específico sobre la Revolución de Chile, fue muy chistoso porque nosotros estábamos en Bolivia cuando pasó todo esto, y justo era como estar leyendo historia, porque estábamos leyendo sobre las guerrillas del Che y toda esta idea como de revolución continental, bla, 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 y en ese momento empezó las revueltas en Ecuador, luego Chile, estábamos con una compañera chilena, con una artista, Patricia Domínguez, y al mismo tiempo luego en Bolivia empezó toda la crisis con Evo. Y en México también ya venía desde agosto una serie de protestas feministas porque nos están matando, nos están asesinando, y en realidad esa fue la primera, fue porque 4 policías violaron a una chavita y la Procuraduría no hizo nada, y entonces se salió a las calles y por primera vez se hizo ya como una agresión directa contra los monumentos, que fue lo mismo que pasó en Chile después, pero que hubo también mucho como crítica de la sociedad a por qué reaccionábamos así, ¿no? Entonces, a partir de agosto también acá en México ha habido una serie de marchas feministas donde se exige que se pare los feminicidios. Entonces, yo siento que es un periodo como de crisis permanente y que ya no vamos a salir de acá. O sea, si nos ponemos a revisar la historia y seguimos viendo lo que pasa, también pensando en el contexto de pandemia, Hong Kong y todo, o sea, como que esto es general y hay que estar como reinventándonos todo el tiempo y pensar cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a producir. Y creo que esto también, el medio impreso, es como una forma de seguir como expandiendo las ideas y cambiando, o sea, no sé,
dando libros o recopilando afiches para que se puedan imprimir o haciendo instructivos de cómo puedes hacer máscaras para protegerte en las marchas, que fue algo que también pasó como con Chile, como ese intercambio de estrategias para accionar en diferentes contextos, pero todo el tiempo estar como en comunicación y viendo qué se hace en cada país, en cada momento particular. No sé, ese es como... Ajá. Sí, que igual como decía Pablo, como que toda la trayectoria de la historia de la publicación ha sido una curva hacia la liberación de la palabra y de quienes tienen el control de la palabra, y siempre parte como de estos centros hegemónicos de creación de pensamiento, y toda esta trayectoria ha sido cada vez con editoriales más pequeñas o cada vez espacios más libres y cada vez buscando una flexibilización de la producción como de material cultural. Y siento que esa misma trayectoria es la que estamos siguiendo en el sentido de la protesta social, como una desconfianza de las grandes narrativas, una desconfianza de los líderes, de las figuras, de agruparnos todos en una sola cajita y estar ahí, porque al final esas instituciones se cooptan y esas instituciones se corrompen y se retuercen, y es lo que vimos en la historia de Nicaragua, en los grupos, en los partidos de izquierda en Brasil, en Argentina, en México. Entonces, justo creo que esta generación que viene de esta desilusión, de ver estas cosas, de tener esta desconfianza, y que busca siempre como producir desde la independencia, y no sé, igual y se puede soltar. Y... Sí, sí puedo agregar algo, lo cual me parece muy interesante, es como lo que han mencionado todos un poco, ¿cierto? El proceso de la memoria, como el proceso de historización de la protesta misma. Por ejemplo, mi caso era muy particular porque yo viví las protestas, no estando en Latinoamérica, ¿cierto? Me encontraba en Suiza, entonces tiene una forma, de cierta forma, está en un estado de impotencia e incertidumbre, cómo puede actuar. Entonces, por ejemplo, cuando como chilenos y chilenas nos comenzamos a juntar, se creó un proceso donde teníamos personas que vinieron a Suiza durante la dictadura. Entonces ellos ya tenían ciertas tradiciones de actos de protesta. Entonces, como el simplemente colectivizarse se transformó en un proceso de transmitir memorias, de transmitir formas de resistir, ¿cierto? Pero, como están diciendo ustedes también, ¿cierto? De cambiarla, de darle un nuevo giro. Y eso fue muy interesante durante el octubre, noviembre, cuando por ejemplo acá chilenas y chilenos nos comenzamos a juntar, que se creó también como un archivo histórico oral, ¿cierto? Cómo se protesta, cómo podemos cambiar, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo se iba generando nuevas prácticas, que creo que eso fue muy importante y ustedes ya lo han mencionado, que son nuevas prácticas contingentes al tiempo en que vivimos, ¿cierto? Virulantes, fugaces, ¿cierto? Y con una radicalidad importante. Pero como que historia y la memoria siempre ha tenido un lugar muy importante dentro de estos procesos, incluso, por ejemplo, que aparezca el libro ahora, ¿cierto?, sobre los carteles en Chile, muestra que esta idea del archivo, de tener que tener una memoria colectiva del presente es muy importante, a pesar de la radicalidad del proceso. Justo pensando en esto, que al final, como lo que dice, tener un archivo, creo que al final ninguno de nosotros somos archivistas. O sea, Carla y yo tampoco somos historiadores, y no nos interesa hacer como este recuento objetivo de la realidad, como en términos fríos de fechas, nombres y archivos, sino como nuestra tirada siempre ha sido volverla sensible. Y creo que es algo que se puede entender desde esta parte de que pues, somos artistas, somos diseñadores, tenemos este interés, esta necesidad de justo no solo contar y dar a entender, sino también hacer sentir la historia. Y creo que ahí también es algo que cambia en nuestras estrategias. Como nosotros al menos que hacemos publicaciones históricas, es eso, o sea, como no caer en el libro de historia, en la monografía, sino cómo hago sentir esta historia. Y creo que es importante para los que estamos tratando de comunicar estas historias al exterior, es no solo informar, porque no somos noticieros, sino cómo hacemos sentir lo que está pasando acá. Y eso incluso lo puedo decir como historiador, que ha sido muy importante, ¿cierto?, que los procesos de memoria y de historización hayan sido tomados por los artistas. Porque nosotros tenemos normalmente en la academia toda esta frontera de objetividad, de epistemología, de distancia y cosas por el estilo, y el artista simplemente dice, no, esto se trata de historia del presente, ¿cierto? Tal cual como ustedes lo han dicho, ¿cierto? También existe una emocionalización de la historia, pero no en el sentido de trivializarlo, sino decir, mira, esto nos concierne a todos, ¿cierto? Y por eso yo estoy de acuerdo que las actitudes en relación al archivo han cambiado, ¿cierto?, en las manos de artistas, de productores culturales, pero creo que ha sido
para realmente con un avance importante de cómo la historia puede tener un lugar importante en el presente. No simplemente en el pasado, sino como jugar un rol activo, parte de cómo nosotros lidiamos con nuestra sociedad y con nuestros problemas. Sí, en relación a eso mismo, yo estaba pensando un poco, o sea, como que hemos estado recordando cómo nació en nuestro caso la acción gráfica urgente, y como dice su nombre, fue urgente. Es como que en Chile explota el estallido social, nosotras estábamos en Argentina y la respuesta no fue algo planificado, no fue nada como que necesariamente haya sido pensado previamente, sino que fue la respuesta espontánea de responder y de como estar en ese presente, accionando y pensando, pero siempre desde como esta, no sé, como el ahora y ya. Y en esa medida de ir haciendo, ir, por ejemplo, guardando no sé, nuestros archivos, los afiches, pero siempre fue una cosa que yo pienso como que, no sé si semanas antes hubiesen dicho algo similar, hubiese tenido esa respuesta, pero en el momento que sucedió fue para nosotras obvio de que uno resistía y uno respondía desde ese espacio que uno habita, que es la publicación, es la gráfica o es el arte, etc. Claro, porque estar en Buenos Aires por esos días como que alcanzamos a ver, era unas 2 semanas que íbamos a estar allá, después fue más largo. Pero si hubiéramos estado en Santiago, habríamos estado justo en el epicentro, que es donde nosotros vivimos. Entonces teníamos esta impotencia y que podríamos haber estado mirando por la ventana o haber estado ya pegando cosas. Y entonces fue como, bueno, tenemos aquí un espacio disponible, una impresora disponible, y se nos ocurrió hacer este acompañamiento también muy inspirado en las acciones que pasaban en dictadura cuando... Como yo estudié historia del arte y entonces como que nos hicieron revisar un poco esa genealogía de las acciones internacionales que se instalaban en distintos lugares y ciudades del mundo por artistas en resistencia, aguante, apoyo. Y entonces para mí fue como ponerle un poco play a un modo de actuar y traer a toda esta gente. Fue como, bueno, no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer exactamente, pero sí sabíamos que nosotras podíamos pegar lo que ellos hicieran. Entonces como que fue como un poco terapia psicológica, muy de acompañamiento. La gente en Argentina no sabía bien, pero ¿qué está pasando? Y entonces empezábamos a decir, bueno, que hace 3 días un ministro dijo esto, hoy estaba lo de que se levante más temprano, que el precio de las flores bajó, y así íbamos revisando esta genealogía hasta para nosotras en 2011, el movimiento estudiantil que nos fue preparando de distintas formas hacia cómo tomarnos la calle y usar los muros, porque también es muy generacional. Nos hemos dado cuenta con, no sé, personas que tienen 10 años más que nosotras estamos 26, 28, 27, 28, y pegar en la calle es algo impensado. Como que da terror. Les da terror. Y nosotras sin ni un miedo, sola, ¿no? Ahí dándole. Sí. Le dimos entre octubre y marzo. Sin 3 meses. Darío Maroche. Sí. En nuestro caso, también el trabajo de la memoria como herramienta de resistencia, creo que es una línea que compartimos con el resto de proyectos, sobre todo como la idea de la construcción de la memoria histórica, ¿no? O sea, de estudiar o conocer lo que pasó en el pasado reciente, problematizarlo hoy, ¿no? A través de la publicación, como de la reflexión y el discurso, y también como en ese ejercicio de que no se vuelva a repetir, ¿no? De entender como el devenir cíclico, ¿no? De la historia latinoamericana, que son procesos y cosas que vemos que se repiten, o sea, y es como un poco la motivación de usar digamos, la herramienta, ¿no? La publicación como ese dispositivo para la construcción de esa memoria y para la transmisión de diferentes mensajes y consignas que vayan como en ese camino como de no visibilizar, digamos, motivos y razones que puedan repetirse, digamos, como en contextos, ya sea bien específicos de país, pero dialogando como en la región. Y en ese sentido creo que tenemos como un interés como en estos ejercicios de memoria que le llamamos, que es como eso, como espacios para activar la reflexión, el intercambio, y que pasa eso, que por un tema más generacional quizás, también
es como el diálogo intergeneracional es súper importante, sobre todo por lo menos en nuestras generaciones que nosotros compartimos la dictadura con Chile del 73, digo, compartimos el año, y en muchos casos, muchos de los que estamos ahora trabajando como en esa línea, ni habíamos nacido. Sin embargo, eso no es, o sea, excusa o sea, motivo de como desconocimiento, o al contrario, ¿no? Entonces es como tratar de despertar el interés y la curiosidad en las generaciones más nuevas, digamos, y más que nada para eso, tener una mirada más crítica, más reflexiva sobre lo que pasó, y que también para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Que como decían las chicas, viene como de una historia que cada uno en su país como que la va mapeando y la va rastreando, pero que eso es súper importante, como el diálogo intergeneracional y también como los cuestionamientos capaz que más micropolíticos, y no solo en discurso, sino también en acción, en tomar la herramienta, y como también en eso de salir a la calle y de buscar como transmitir la palabra, ¿no? Transmitir como la causa, digamos. Interesante. Algo que nos parece interesante notar es esta suerte de tensión, equidistancia entre las prácticas editoriales como ejercicios de memoria, como generar memoria y generar complejidad, o sea, maneras de entender con complejidad lo que sucede, y la urgencia. Pensando un poco en la propia práctica editorial de nosotros, de Gato Negro, como que hay un montón de libros que hemos hecho que nos gustaría entenderlos como una forma de activismo, que se trata acerca de poder comentar, de poder cosas que suceden en nuestro entorno, pero que las entendemos más como eso, ¿no? Como que la mediación del lenguaje editorial permite generar argumentos más complejos y formas de memoria en torno a ello, más que ser un instrumento de denuncia, un instrumento útil para la acción, para responder a una sucesión de acontecimientos, ¿no? Un poco ha sucedido, supongo, a lo largo del tiempo, una suerte de disociación. Digamos que las herramientas con las que uno cuenta ahora, como comentaba Rodrigo, para poder comunicarse son muy diferentes y son mucho más efectivas. Si uno quiere convocar a algo, pues lo postea en Facebook, no tiene que hacer un fanzine, un volante, o etcétera, ¿no? Y eso me parece que ha permitido que las formas de activismo y militancia en el arte impreso adquieran esta suerte de sofisticación. Pero a la vez hemos visto, esa es una cosa que a nosotros nos puso mucha atención, como en lo que sucedió en Chile el año pasado, y en lo que ha sucedido en Estados Unidos ahora y en toda América Latina y el mundo en general, como que el uso de las formas impresas como ejercicios de urgencia, y tal vez no para comunicar que mañana a las 3 de la tarde hay una manifestación, sino para poder, o sea, de que la circulación, o sea, de contrahistorias, o sea, de ejercicios antihegemónicos es muy importante, o sea, y de la ocupación del espacio de esas imágenes y de esos mensajes es muy importante, ¿no? No sé si tengan algún comentario al respecto de eso. Justo como pensando en esto que mencionas, un poco lo que decía Darío y así, creo que también es una falsa dicotomía pensar que solo hay entre este archivo construido o este proceso reflexivo de largo aliento y una cuestión más reactiva al escenario como presente. O sea, creo que no se trata como de tener que elegir si es una o la otra, si voy a salir a pegar afiches o si me voy a poner a archivar y a documentar esta memoria, estas acciones, porque creo que justo ahí está la belleza del momento actual que estamos viviendo.
O sea, que no está que los medios de producción cultural no están concentrados en un colectivo, en un grupo de individuos, en un partido político, sino que están diseminados en un montón de voces. Entonces, hay un montón de gente que puede estar saliendo a postear afiches y nosotros podemos estar haciendo este otro trabajo por otro lado. Y eso es increíble porque creo que es una labor que se basa en la confianza, en que yo sé que hay personas que están allá afuera haciendo las labores que tal vez yo no puedo, no estoy dispuesto o que me da miedo o lo que sea hacer. Y entonces creo que eso es como una parte muy importante, confiar en el otro, justo que hay otras personas que están trabajando también por las mismas cosas y creo que sí, que no, que es lo que también nos hace diferentes de cómo se producía antes. Eso es muy, de alguna manera, bonito y algo que, por ejemplo, acá en la revuelta en Chile se dio con roles muy específicos. Yo el otro día veía esta especie de concomitancia de similitud. En Estados Unidos publicaron unos flyers con los roles de cada uno, ¿no? Con los roles que podía cada uno asumir dentro de una protesta. Y acá en Chile se dio porque se tipificaron muy bien, ¿no? Veíamos los que apagaban lacrimógenas, los que la anulaban poniéndola en agua, ¿no? Los que, la primera línea, que eran los que estaban ahí rompiendo la calle para enfrentar a la policía, que eran los que más sacrificaban, ¿no? Cada uno de ahí para atrás, o sea, desde la primera línea hacia atrás, cada uno iba teniendo y adquiriendo un rol. Y dentro de ese rol, el publicar, el pegar en la calle, era de alguna manera una fuerza, ¿no? Era un aliento constante. Que en ese momento, cuando lo hacíamos, no nos dábamos cuenta, pero efectivamente, o sea, que estén las calles se fueron transformando, lo que fue la Plaza Ex Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como fue rebautizada. De alguna manera, era el campo de batalla en esta lógica de guerra que estableció el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí era donde se libraba la batalla y se ganaba territorio en la medida que el territorio estaba ocupado por afiches, ¿no? Manteníamos una ocupación gráfica. Y era muy loco porque hubo algunos días que hubo unas verdaderas racias de la gente de derecha que querían limpiar las calles. Yo vivo muy cerca, vivo a 2 cuadras de la Plaza de la Dignidad y donde todo sucedía. Y en la noche pasaban y pintaban todo de verde, que es el color de la fuerza policial acá, de Carabineros, ¿no? Y pintaban todo de verde. Y era una cuestión que por minutos era como, oh, malditos, pero significaba que era una energía nueva en que en un día, 2 días, volvía a estar lleno de afiches, de graffiti, y se volvía a reocupar el territorio. Y era muy loco, era muy, muy bonito ver cómo el territorio empezaba a expandirse, ¿no? Empezaba a crecer por las calles, y de repente pequeños pasajes iban siendo ganados por las gráficas, por el afiche pegado. Y eso alimentaba de alguna manera el alma, ¿no? Alimentaba el alma de la manifestación de decir, ok, somos más, estamos ganando el territorio. Bueno, ahora vino el COVID y han pintado todo de gris de nuevo, y no tengo ninguna duda, y claro, y vuelven a aparecer ciertos rayados, ciertos afiches pegados, pero van a volver a brotar de alguna manera, ¿no? Y eso significa motivación para producir. Entonces, es bien entretenido ese rol que va cumpliendo dentro de toda esta revuelta la producción gráfica. Sí, bueno, ahorita igual y por esa parte creo que se puede ir por otro lado. O sea, como anteriormente existía, o en los 60s, es como este pensamiento dicotómico entre eres hippie o eres guerrillero, o eres de acción directa o no. Y creo que justo este pensamiento se ha diversificado y se abre un montón de posibilidades en que un montón de personas podemos participar de manera distinta, que no necesariamente cabe en este pensamiento binario, y tampoco que ese pensamiento binario que genera también, pues, no sé, caudillos y líderes heroicos, y pensar cómo esta desconfianza de estos personajes, ¿cómo se llama? O tan controladores. Sí, hay una palabra que es súper como de la ciencia, que es como se crea un ecosistema, en donde cada uno de nosotros como seres vivos y seres en acción en la protesta, toma su papel.
Claro que seguramente nosotros, como estamos vinculados más a las visualidades, somos los que creamos una especie como, si la protesta fuera un gran bosque, somos los encargados de preparar el telón de fondo, como una araña tejiendo una telaraña o como un pájaro armando un nido. Voy a compartir un link acá, súper interesante en el chat, que es de un colectivo que se dedicó a armar modelos 3D de los muros y de monumentos intervenidos desde octubre, desde el inicio de la gran protesta chilena. Y ahí se ve un poco eso, como esta creación visual del ecosistema que rodea a la protesta. Y yo creo que ahí es donde nosotros también nos vinculamos completamente, o donde participamos. El 2011 nos gustaba pensar que la mancha gráfica era como el sedimento que te dejaba el recorrido de una protesta. Entonces, cuando las marchas estudiantiles pasaban y se iban, porque el 2011 nos cambiaron muchas veces los recorridos de las marchas. Entonces, había muchos caminos que gráficamente quedaban marcados por todo el sedimento, le decíamos nosotros. Es súper linda esa palabra. Es como que queda la borra del café que subió. Y después las capas, ¿no? El claro. que está más próximo y el que quedó más abajo. Yo creo que también una de las cosas interesantes que pasó en este último periodo es que también como el celular se transformó en este objeto que la mayoría de la gente tiene, que al final las imágenes que se veían en la acción gráfica en las calles era algo que también no es necesario ser artista o ser un archivador o archivista o historiadores para poder hacerlo, sino que había esta cosa de como identificarse con ciertos mensajes en las calles, registrarlo y subirlo al Instagram o a Facebook o lo que sea, porque habían ciertos mensajes que eran significativos, pero que en los espacios más tradicionales o la historia más tradicional o incluso los medios de comunicación no estaban reproduciendo en las noticias o en los medios de comunicación. Es muy genial como también todas las personas se han vuelto partícipes de cierta forma, tanto desde el registro o del cuidado cuando uno está pegando, etcétera, y no necesariamente uno conoce a ese otro que está haciendo ese trabajo también, porque probablemente muchos de los afiches que, por ejemplo, se pegaron pueden estar en la memoria de un celular de un señor caminando después del trabajo, o incluso en su memoria, y creo que eso también es genial, que más allá de los espacios en los cuales nosotras siguen reproducidas de una manera u otra. Y es por eso que quizá en esta idea de territorio que Rodrigo colocó, ¿cierto? Tenemos que añadir lo virtual, lo digital, ¿cierto? Que el territorio no es solamente lo físico, incluso el proyecto, ¿cierto? Antes de olvidar, lo demuestra, ¿cierto? Ahora están todas las calles limpias, o por lo menos lo intentan, ¿cierto? Con pintura blanca, pero existe este registro que se encuentra ahora en el mundo digital, en el mundo virtual, y eso es lo que fue muy impresionante, ¿cierto? Estuvimos hablando de los roles que tuvieron en las protestas, y también, por ejemplo, alguien que firmase, ¿cierto?, que los carabineros estaban golpeando a los protestantes, era un rol, ¿cierto?, tener esa prueba, ¿cierto?, para poder defenderse posteriormente. Entonces, como que lo virtual y lo físico se transformaron en un ecosistema totalmente nuevo, ¿cierto? El ecosistema anteriormente se basaba en la calle, se basaba en los edificios, pero ahora, ¿cierto?, Instagram, Facebook y todos esos medios sociales también eran parte importante del territorio que tenía que ser conquistado, y el poder que tenía lo demuestra el hecho que el gobierno tuvo que hacer un informe, ¿cierto?, de Big Data para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Obviamente no vamos a hablar de la invisibilidad del reporte, pero por lo menos demuestra, ¿cierto?, que las dinámicas cambiaron, ¿cierto? No era solamente limpiar la calle, sino que también había que limpiar o por lo menos darle una nueva contenido a lo digital, a lo virtual. Y eso fue muy interesante, cómo en la radicalidad del proceso, ¿cierto?, iba cambiando constantemente. Y ahí también existían distintas instrucciones, cómo ser seguro digitalmente en las protestas, ¿cierto? ¿Qué tipos de comunicación, qué tipos de aplicaciones debo utilizar y cosas por el estilo? Entonces, todas estas tipologías, estos roles dentro de los movimientos sociales cambiaron totalmente. Es cierto.
Me gustaría hacer una pregunta a Darío, que Darío siguió con una producción de ideas y visual muy interesante relacionado con la enfermedad que ahora acoge a todo el mundo. Esta mascarilla que dice presente, que realmente a mí me impactó mucho ver ese desarrollo. Me gustaría que nos contara un poco más de eso. Bien, sí, fue lo que venía hablando, lo que comenté hoy al principio, de como estos ejercicios de memoria. En realidad, una de las manifestaciones de acá en Montevideo, que es por los detenidos desaparecidos en dictadura del 73, por todo el contexto, ¿no?, de crisis sanitaria y de confinamiento, había impedido como el salir a la calle físicamente, ¿no? Entonces, la propuesta que el grupo organizador, digamos, ¿no?, que es los familiares y los madres de detenidos desaparecidos, organizó, o por lo menos trató de extender a la sociedad, digamos, las organizaciones sociales, era poder, de alguna forma, desde lo virtual, ¿no?, aportar como a esa marcha, a esa manifestación que por el contexto no se iba a poder dar, pero seguir visibilizando, ¿no?, como la lucha y el reclamo pendiente, ¿no?, por la verdad, memoria, justicia. Ahí fue que, bueno, junto a unos colegas también de artes visuales, se preparó como toda esta propuesta, que en realidad era simplemente el visibilizar y el hacerlo como de forma simbólica y a la vez como también bastante concreta, adaptando un poco como con el guiño a la circunstancia actual, ¿no?, del tapabocas, ¿no?, y el gesto de tapar la boca. Y en realidad también como que la estrategia tiene como una pata virtual. En realidad también como esta campaña se pensó para redes, pero con activaciones como, bueno, la foto que están viendo, que fue una acción concreta de estampar tapabocas y disponibilizar para la gente, para que también como se viralizara un poco como la propuesta y la campaña. Y en realidad también lo que nos llevó como a tratar de pensar como en esa lógica de ocupar los espacios y los recursos, tanto físicos como virtuales, que también, capaz que se ve después en estas fotos, desarrollamos con un filtro de Instagram que como que cumplía la misma función, ¿no?, que era un filtro de un tapabocas igual que sea presente. O sea, presente es como es la palabra que lo... O sea, que en las marchas, o sea, el nombre es la Marcha del Silencio, que es una marcha bastante importante acá en Uruguay, que, como dije, que visibiliza como la causa, digamos, del pedido de verdad, memoria y justicia. ¿Cada año sucede esa marcha? ¿Cómo, perdón? ¿Cada año sucede esa marcha en una fecha en concreta? En realidad es una marcha que posterior a la salida o sea, la vuelta a la democracia, es una marcha que se hace todos los años, y se llama la Marcha del Silencio. Entonces es como de las marchas más multitudinarias, digamos, de acá, o sea, que tienen más convocatoria. Y en realidad fue eso, ante la imposibilidad, ¿no?, este año de marchar físicamente, ¿no?, y de estar presente, fue como un poco el desarrollo. Esta en realidad fue como el primer ejercicio de estos ejercicios de memoria que como con un colectivo también de artistas visuales comenzamos a realizar. Este fue como el primero. Después como que mensualmente hay como una instancia que es como este ejercicio de memoria que le llamamos, que van como atendiendo a diferentes temas. El segundo, que es ahora este mes, es sobre espacios de resistencia durante la dictadura. Entonces la idea es como un poco mantener viva y generar también como ese intercambio intergeneracional que hoy comentaba, y en realidad tratando como de involucrar, ¿no?, a personas que fueran, o sea, personas que están como dentro de la causa, porque tienen familiares desaparecidos o conocidos amigos, etcétera, y también gente que la comparte, pero porque, o sea, si bien no toca como como el entorno familiar, era un poco lo que hoy decía Rodrigo, ¿no?, de que
hoy en día como que hay más frentes como de lucha o de reivindicación, y como que hay muchos que como que transversalmente igual se tocan, y en realidad nada, como que la memoria igual es como la herramienta o la base a estimular, digamos, como en este tipo de propuestas. A mí me llamó la atención lo del tapaboca porque cuando fue la protesta chilena, acá se promulgó una ley anticapucha, entonces no podía salir con la cara tapada. Y le llegó, y llegó esto del virus y ahora es imposible no andar con la cara tapada. Llevamos desde octubre del 2019 con nuestra cara tapada acá en Chile. No nos sacamos nunca más la cara. Rompiendo la ley. Exactamente. A ver, quisiera convocarlos a insistir en el tema que mencionó al principio Rodrigo, de, digamos, que esta hiperindividualización, la posibilidad de la hiperindividualización de los mensajes, es como que esta suerte de burbuja utópica en donde todo el mundo tiene el poder de decir lo que piensa y de expresarlo y hacerlo circular. Pero también habrá quien diga que es otra forma de distopía neoliberal, pues en el sentido de es una manera de impedir las formas organizativas reales. Yo diría que no, pero digamos que, como ya mencionaron muchos aquí, generalmente la articulación de voces desde la resistencia, desde la insurgencia, etcétera, estaba mediada por procesos organizativos y de militancia, ¿no? Y ahora no es así. O sea, aquí yo creo que ninguno de los convocados milita en ningún partido, ninguna organización, o digamos que la acción propia es esa forma de militancia. Y habrá quien diga, pues, que eso es un dique para generar formas organizativas reales. No sé qué les parezca esta idea. A ver, ¿tú? Ya. Bueno, es que justo pensando en esto, yo creo que la voz ha sido algo que nos ha costado mucho como sociedad obtener. Entonces, no creo que sea algo necesariamente negativo que todos podamos hablar, porque justo esa ha sido la lucha, que justo sujetos subalternos, postcoloniales, lo que sea, tengan derecho a expresarse. Yo creo que más bien la pregunta ahorita es no si podemos hablar, porque claramente todos podemos, sino más bien quiénes y cuándo debemos callarnos. Cuándo debemos de silenciar nuestro privilegio, nuestra voz y dejar que hablen otros grupos. O sea, creo que al final esa es más bien una pregunta que yo creo que estaría bueno dejar ahí en el aire. No sé qué piensa. O, por ejemplo, yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, que ha sido fundamental, digamos, no sé si en el avance, pero en la visibilización de las brutales injusticias de género en la que viven nuestras sociedades, la posibilidad de que existan esos amplificadores de la voz construida desde pues las mujeres, desde colectivos femeninos, desde colectivos feministas, que antes estaban mediadas por un montón de cosas y que ha sido fundamental, pues, digamos que, ya no digamos en avanzar, pero para poner en nuestras sociedades esos temas como algo de lo que se tiene que hablar y que tiene que estar presente. No sé, Camila, Josefina, Carla, Andrea, que puedan comentar al respecto de eso. Sí, yo estaba justo pensando, no sé si me digo así, en la pregunta de Toño, lo que decía de cuándo debemos callarnos, sobre todo pensando en lo que pasó en Estados Unidos ahora con las protestas, que todo el mundo también empezó un poco como a apoyar, pero desde, no sé, siento como desde un desconocimiento, desde una comodidad, y justo creo que ver lo que está pasando en otros lados, con lo del recuadro negro,
en realidad te hace preguntarte, bueno, más bien, en lugar de opinar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, el racismo, más bien, ¿qué voy a hacer cuando me toque? ¿Cuándo voy a salir yo? Y justo pensaba en esa complejidad ahorita, porque lo que pasó en Estados Unidos es que a pesar del virus la gente salió. Entonces, es eso, si necesitamos salir, si necesitamos tomar las calles de nuevo, o sea, como asumir los riesgos, ¿qué riesgo, o sea, qué riesgo importa más, ¿no? O sea, podemos contagiarnos, pero de todos modos nos van a seguir matando. En el caso de nosotras, pues no han parado los feminicidios. O sea, estar en tu casa no es ningún tipo de seguridad porque te pueden matar, te pueden violar. Y es eso, o sea, como ver qué está pasando en otros lados, entender, apoyar, pero también saber que uno tiene que pararse en la calle o asumir o hacer impresos o las herramientas que tenga como para reaccionar cuando le toque en su contexto, ¿no? Poniendo atención qué pasa afuera. Yo siento que es algo más desde ese lugar. Y obviamente de la lucha feminista me parece que es como un canal, o sea, en general todas las protestas, pero para mí es algo que donde se nota claramente cómo se está conectado y cómo se pasan estrategias. O sea, lo del pañuelo verde es algo que pasó en Argentina y que yo estaba justo cuando empezó toda las leyes del aborto, cuando se empezó a pelear por eso, yo estaba allá, y a mí eso me impactó de una manera increíble, que me hizo pensar que si eso se podía hacer allá, yo tenía que llegar acá, involucrarme de la manera que fuera, como individuo, buscando grupos. Entonces, o sea, siento que es eso, como todo el tiempo estar en comunicación, y es algo que se sintió mucho en el 8M, porque les digo, yo estaba con un grupo de amigas que hicimos máscaras a partir de los tutoriales que hicieron en Chile, justo para protegerse tanto la identidad como de los gases. Y es eso, o sea, como tomar fotos y pasarlo allá y luego ver qué se estaba haciendo en Colombia y ver los afiches y luego ver qué estaba haciendo en Argentina, ver cuáles son las consignas y ver cómo esto se va alimentando, ¿no? O sea, creo que específicamente en la lucha feminista es algo que se siente muy cabrón. O sea, si unas se liberan en un país, las otras también, o sea, no va a ser generalizado hasta que todas lo logremos, y solo funciona con redes y la gráfica, todas estas estrategias son la manera como de comunicarnos, igual que las redes sociales y todo lo que nos ayuda a protegernos, porque también se generan redes de cuidado alrededor, ¿no? O sea, no solo la gente que está en la calle, sino la gente que está en las casas protegiendo a la gente que está en la calle y haciendo todo este seguimiento. No sé. Y también pienso que tendría que ver, bueno, volviendo a la parte como de dar voz, que creo que es algo fundamental, de descentralizar los discursos también, porque creo que pasa, o sea, caemos mucho en el error luego de no realmente analizar a profundidad los contextos tanto como sociales y económicos en donde habitamos. Y muchas veces, bueno, como que estoy hablando del potencial riesgo a veces de que no estemos dando el espacio a los testimonios que podrían, o sea, yo creo que en esta cosa de dar voz es realmente hacia la persona, es la persona más oprimida, tiene que ser el sujeto más oprimido el que vaya primero, porque yo creo que ahí está la urgencia. O sea, es como si fueran, ¿sabes?, como varias capas. Entonces, poder llegar a estos discursos y realmente ponerlos arriba, o sea, en el contexto en el que se puede, con los instrumentos que tengamos. Entonces, creo que es importante también fijarnos en ello. O sea, cómo y desde dónde estamos elaborando nuestros discursos de protesta. Porque también en esta cosa se trata de ser, sabemos que todos somos individuos, pero creo que también sería un error caer en la individualidad. Son dos cosas distintas. Sí, sumándome un poco a lo que han dicho, por ejemplo, desde nuestras acciones gráficas urgentes hay decisiones que tomamos desde un inicio, que era, por ejemplo, activar una impresora donde cualquier persona pudiese ir sin tener que, por ejemplo, pagar, sin tener que ser, no sé, un artista o alguien profesional, por ejemplo, de las artes gráficas, sino que fuese un espacio abierto, donde no hubiese, por ejemplo, esta idea de que hay ciertos mensajes o ciertas visualidades que tienen más valor. O sea, como que podía ser una
niña de 5 años dibujando un afiche político que después iba a ser pegado en las calles, así como, no sé, un artista o alguien que al final ese original tendría, por ejemplo, más valor o algo así. Y nosotras al mismo tiempo nunca éramos como juezas de qué es publicado o no. Bueno, acá Dani... Sí, que se me ocurrió un ejemplo, que por ejemplo el 25 de noviembre se celebra el día... Se conmemora el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y entonces nos fuimos a la plaza con este experimento que era la hoja en blanco y la nueva Constitución chilena, porque se ha hablado mucho de escribir desde cero la nueva Constitución. Y entonces ese día lo aprovechamos en especial y solo le dimos los lápices a las mujeres que estaban presentes ese día en la protesta. Entonces escribimos entre mujeres y disidencias ahí en la calle la nueva Constitución de Chile, y esto, algo así es lo que se vería. Entonces nuestro ejercicio como editorial siempre va ahí, ¿no? El lápiz se lo pasa a las mujeres y a las disidencias. Sí. Entonces, pero básicamente creo que hay algo ahí que nosotras también como feministas somos conscientes de que es necesario abrir los espacios, entregar las herramientas, entregar el conocimiento, y que esa es una manera en la cual uno puede impulsar la participación de todos. Si al final nosotros queremos una sociedad donde estemos en colectivo pensando el mundo que queremos, en colectivo pensando en cómo queremos relacionarnos y cómo queremos hacer política. Y creo que ahí también, no sé, nosotras hemos estado compartiendo, por ejemplo, recetas para hacer engrudo, para que sean las mismas personas que puedan estar en las calles pegando sus propios afiches. Hacemos manuales sobre cómo hacer afiches políticos y esos pueden ser utilizados. Entonces creo que también nosotras y todos tenemos también la responsabilidad de compartir esos conocimientos que tenemos debido a las experiencias previas, a nuestra educación, a los privilegios que tenemos de estar ahora un día domingo conversando sobre esto. Y creo que ahí también hay una responsabilidad súper importante. Solo para reforzar lo que decía Camila, aquí en el libro que imprimimos hay los afiches que ustedes nos dieron que tienen esta simpleza absoluta, pero a la vez un poder fantástico, pues, o sea, que se ve que estuvo hecho en 2 minutos con un plumón, etcétera, pero tiene ahí un poder que a mí me parece fantástico. Nada más quería decir. Sí, justo nada más retomando la idea, creo que no es dar voz, sino compartir las herramientas para quien tenga que tomar la voz, la tome. Y ya. Y eso incluso ahora sucede no solamente local, sino que de forma global. ¿Cierto? Que, por ejemplo, que justo cuando nosotros mostramos la primera selección de los afiches en Volumes, en Zurich, había otra exposición que querían hacer un manifiesto feminista, son 2 compañeras mexicanas, ¿cierto? Y muchas de las prácticas que utilizaron, ¿cierto?, las tomaron de las prácticas que se estaban utilizando en Chile. Por ejemplo, ¿cierto?, tal cual como ustedes han mencionado, tenían simplemente una impresora, hojas en blanco, ¿cierto? La gente llegaba, ¿cierto?, se sentaba en una mesa y podía escribir lo que, sin que alguien dijese, oh, tienes que decir este tipo de mensaje o en esta dirección, sino que cada persona podía elegir. Entonces, creo que no... Obviamente existe una hiperindividualización en nuestra sociedad, pero eso no significa que no hay colectividad, que no hay procesos de colectivización, sino que tienen organizaciones distintas. Es lo mismo, por ejemplo, con la performance de las tesis, ¿cierto? Es como la canción, ¿cierto?, fue transmitida, ¿cierto? La coreografía fue transmitida y en cosa de semanas, ¿cierto?, ya estaba por todo el mundo y se transformó en el himno feminista global. Entonces, y aquí me permite volver a lo que ya han mencionado muchas veces, que yo realmente quisiera destacar eso, que tengo la sensación de que el movimiento feminista fue casi, ¿cierto?, en varios contextos como realmente el encendedor, porque por ejemplo acá incluso en Suiza, justo en julio, ahora lo olvidé, hubo una de las manifestaciones más grandes feministas, ¿cierto?, que no había de hace años, mejor dicho, desde décadas. Y entonces justo que haya existido ese ya trasfondo feminista en Zurich, permitió, ¿cierto?, que cuando nosotros hablásemos sobre los problemas que existen en México, que existen en Chile, ¿cierto?, la gente lograse entender de mejor forma, ¿cierto?, porque también el movimiento feminista suizo estaba
abrir los espacios, ¿cierto? Crear horizontalidad y temas similares. Entonces creo que el movimiento feminista, y también en Chile, Rodrigo lo mencionó, ¿cierto? La ola feminista justo antes de las protestas de octubre, ¿cierto? Y en otros países creo que han existido procesos similares. Yo creo que justo este momento de cambio que estamos intentando revisar le debe muchísimo, si no es que casi todo, al movimiento feminista. O sea, pensar, uno puede voltear y revisar la historia de Latinoamérica y es una sucesión de patos viendo quién administra el poder, quién se vuelve el nuevo padre para la sociedad. Y justo este momento de escepticismo y de rechazar estas figuras patriarcales de autoridad, de dominación vertical, tiene que ver totalmente con estas metodologías que se proponen desde estos movimientos, que no vamos a imponer un nuevo líder y vamos a ver quién es el nuevo caudillo que administra una nación, que sigue sucediendo en Latinoamérica, y justo ese es el problema que seguimos luchando y que se sigue como quejando. Y creo que sí es importante también reconocerlo, que eso tiene que ver desde estas metodologías que vienen de una lucha feminista larguísima, que va más allá de estos afiches o más allá de lo que acaba de pasar en el 8M o más. Yo creo que también ahí se suma un hecho que tiene que ver un poco con precisamente el cambio como medio paradigmático de la lucha feminista, del feminismo saliendo a la calle, de no tener miedo, de alguna manera. Y ese no miedo tiene que ver precisamente con una idea, creo yo, modestamente, de individuas que se van sumando y van sumando y van sumando. Entonces, esa suma de individuos genera el colectivo. Y en ese sentido, como comentaba León al principio, este individualismo es súper positivo, porque agrega una conciencia colectiva de alguna manera, y una conciencia colectiva que no tiene límites, ¿no? O sea, los límites del feminismo están solamente en los límites del género, ¿no? Quizás. Entonces, desde ahí, todos pueden participar, todos pueden incluirse, y finalmente termina un movimiento que es mucho más amplio que el que podría tener cualquier movimiento más institucionalizado o más jerárquico. Y precisamente esa jerarquía y esa hegemonía patriarcal, que es la que es vertical, ¿no? También se quiebra cuando se introduce el movimiento feminista de una manera mucho más horizontal, ¿no? Son lógicas completamente distintas. Y ese es un gran cambio paradigmático que estamos viviendo como sociedad, como mundo, ¿no? El entender, por ejemplo, que asociaban esa noticia un poco, tomada un poco a la ligera, que precisamente los países que le ha ido mejor con el COVID son los que tienen liderazgo femenino. No es de extrañar, ¿no? Entonces, bueno, precisamente ese quiebre de la verticalidad a la horizontalidad es la que genera que precisamente hayan más individuos trabajando colectivamente. Y eso es tremendamente positivo. A ver, y ahora quisiera ponerle sobre la mesa un tema que creo que es esta otra posibilidad que ahora tenemos, que es esta suerte de condición global de la localidad, ¿no? O sea, cómo esta necesidad de responder a dinámicas hiperlocales tienen resonancias globales, ¿no? Y bueno, desde acuerdo hasta no había de que estemos todos aquí hablando, pero bueno, no sé, me gustaría poner ese tema sobre la mesa. No sé si quizás comienzo, que me tocó, por ejemplo, para nosotros era muy difícil al comienzo, ¿cierto? Hablar sobre las protestas en Chile en el contexto suizo. Es como decirle en suizo por qué se debe preocupar de lo que está sucediendo, ¿cierto?, en el sur del mundo. Pero el punto es que yo no veo, ¿cierto?, lo local y lo global como una dicotomía, sino que son dos lados de lo mismo, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, podemos decir que la globalidad es la localidad occidental, ¿cierto? Simplemente Europa, Estados Unidos, tratando de imponer su propia localidad a todo el mundo. Entonces creo que lo local y lo global siempre están conectados. Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy en este tipo de situación es la palta. La palta en Suiza obviamente le encanta, ¿cierto? Y es muy carísima,
Entonces, por ejemplo, si yo le explicaba a alguien, por ejemplo, sobre las zonas de sacrificio en Chile, ¿cierto? Le decía, mira, esta palta que cuesta tanto acá en Suiza, ¿cierto? Que nos encanta, provoca, ¿cierto?, la sequía para pequeños agricultores en Chile. Entonces, tú de inmediato lograbas conectar a esta persona que no tiene ninguna relación con Chile, ¿cierto?, con los problemas que están viviendo los agricultores en Chile debido a la gran plantación de paltas que existe y el robo de aguas que están cometiendo en relación a, o en contra de los agricultores pequeños. Entonces, exactamente lo local y lo global te permite a veces, ¿cierto?, crear un proceso de concientización que conecte incluso a una persona suiza en un acto tan cotidiano de comprar una palta con los problemas que suceden en Chile. Entonces creo que a veces incluso es una ventaja que nuestro mundo sea tan global porque está todo hiperconectado y creo que lo local siempre es global y lo global siempre es local. Creo que este es el momento más globalizado que hemos vivido en la historia de, bueno, de cada quien, porque justo, o sea, todos estamos encerrados, todos tenemos miedo a salir, todos estamos repensando cómo organizarnos en las calles. No sé, creo que justo si algo podemos como aprender de este momento es como lo conectado que está todo y lo vulnerable que somos todos, ¿no? O sea, estés en Suiza, estés en México, estés en Chile. Y pues, no sé, o sea, creo que al final, pues todos los que estamos acá reunidos somos hijos del Plan Cóndor. Todas estas consecuencias de estas políticas norteamericanas a Latinoamérica las seguimos viviendo en nuestro día a día, ¿no? En los precios de las verduras, en las rentas, en los trabajos, en los sueldos que tenemos. Yo creo que justo, o sea, la globalización existía antes de que nosotros nos diéramos cuenta y estaba muy claro para las estructuras hegemónicas que todo era un sistema interconectado, y creo que el Plan Cóndor es un ejemplo de eso, y que nosotros, o sea, tenemos que ahorita nos estamos dando cuenta de la importancia que estos mismos sistemas de opresión ya se habían dado cuenta hace muchas décadas atrás. O sea, nos damos cuenta que no estamos aislados, que lo que está pasando ahorita en Guatemala me afecta aquí en México, lo que está pasando en Colombia me afecta en México, que no es una cosa aislada, y que creo que está bueno salir de estas burbujas y poder darnos cuenta, porque pues al final los sistemas de opresión también lo saben. Creo que igual, no sé si tendría sentido hablar de descapitalizar las emociones y las experiencias, o sea, porque de esa manera es como realmente puedes conectar con las vivencias de otras personas. O sea, cuando dejas de ponerles nombres que se traducen en capital, me refiero a hablar de Norteamérica, Sudamérica, o sea, como de ese tipo de fronteras geográficas que se han traducido en 1.000.000 de imposiciones, y entender que entonces está bien, o sea, que debemos de crear sociedades más empáticas, pero de fondo, no, no hablando de estrategias políticas o comerciales, o sea, es redundante, pero al capital de nuevo, sino como que empezar desde abajo. O sea, bueno, es algo que aparte yo he estado pensando en las últimas semanas, como quién es la persona o el sector, o bueno, más oprimido que conozco. Y a partir desde ahí, o sea, y entonces dignificar la vida y la experiencia de testimonio de esta persona, colectivo, lugar, ente, para poder entablar discursos que realmente puedan trabajar desde abajo, porque si seguimos dejando como las cosas a un nivel, o sea, está bien discutir, porque de la discusión hacen puntos de intersección que generan política y que generan acciones, o ambas juntas, pero sí creo que es bien importante trabajar con las emociones o con esta sensibilidad. No sé si tiene un poco de sentido lo que estoy diciendo. Yo creo que tengo como una posición ambigua, si debo admitir, que el proceso cuando a veces nosotros dice, ¿cierto?, que tenemos que darle la voz a los oprimidos, existe un proceso de traducción, ¿cierto? Porque tratamos de entregar su sufrimiento en un lenguaje, ¿cierto?, que sea, y eso puede ser peligroso, porque tienen que ellos encontrar su propia voz. Entonces creo que es como dar la oportunidad para que ellos puedan expresar su voz. Ese gesto es importante, pero no tratar de traducir su... Claro. Y por ejemplo, por eso nosotros acá en Suiza existe una agrupación de chilenas y chilenos, ¿cierto? Después, y fue todo esto debido a las protestas, ¿cierto? En octubre,
nos formamos como grupo y ahora incluso tenemos un pequeño programa radial acá en Zurich, ¿cierto? Y lo que decidimos, ¿cierto?, era dar exactamente las voces a las personas de Chile, porque nosotros no somos el mismo tipo de chilenas y chilenos, vivimos en Suiza, vivimos en un contexto totalmente distinto. Entonces nos decidimos, ¿cierto?, a darle la oportunidad en este programa radial en Suiza a gente de Chile, ¿cierto? Por ejemplo, un agricultor, ¿cierto?, del Valle Central que hable de sus problemas, ¿cierto?, desde su perspectiva. Entonces, este gesto de dar la voz, creo que eso es muy importante. Sí, y eso creo que de alguna manera habla de lo colectivo y de lo individual también, o sea, cómo nos vinculamos, ¿no? Finalmente, lo local global tiene que ver con cómo nos vinculamos, con vincular, con poder entender y con la empatía también, con ser conscientes de también nuestros privilegios, etcétera, ¿no? Como en el lugar en que nos ponemos para vincularnos con otros discursos, con otras situaciones, con otras realidades. Y eso creo que está más presente que nunca. Creo que está más presente que nunca, porque además estamos viviendo situaciones que son globales, situaciones que son, o sea, partíamos hablando, o sea, la situación global de Latinoamérica de la revuelta y la resistencia y la reconversión del sistema neoliberal. Y ahora estamos en una situación que nos tiene a todos igualados con la pandemia sanitaria, con limitaciones respecto a eso. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar del otro, cuando entendemos ese lugar en que está el otro, creo que ahí es más interesante como ser individuo. No, yo no sé si diría que estamos igualados al final, porque pues, Sí. nosotros tenemos la posibilidad de trabajar desde Sí. nuestra computadora y la gente que está en los mercados, en los tianguis, pues no está tan igualada. No, Entonces sí. hay más iguales que otros. Sí, O hay alguna sea, manera, sí, de acuerdo en eso. Sí, y pues al final es algo que se visibiliza, esas desigualdades, que al final todo está súper en flor de piel, todos estamos tan pegados al celular. Justo cuando nosotros estábamos en Bolivia, nos pasaba con esta amiga chilena, que ella estaba así con su pantallita de su iPhone viendo y nos mostraba lo que le mandaban sus amigos, y le decíamos, verga, qué mal viaje, o sea, estás viendo el fin del mundo en vivo, o sea, en un live stream del apocalipsis. Y al final se me hace esta cosa, como este celular, este aparato, el smartphone, se suponía que era la promesa utópica de que todos íbamos a estar conectados y para lo único que funciona es una ventana de angustia al colapso de la sociedad occidental. O sea, no sé. No es cierto. Bueno, Perdón, sí no es cierto. nos pasó la hora y para ir cerrando esto, retomando lo que dice Toño, no sé si haya alguna manera de concluir esta charla, pero pues tal vez un poco justamente pues cómo la ven, o sea, si hay un consenso en este tiempo es que todo va a ser diferente. Si hay una contradicción en la que habitamos, fue justamente la que dice Toño entre este instrumento potenciador, liberador, magnificador de las voces y y su contraespejo distópico de la manera de asistir al apocalipsis. Un poco para cerrar esto, pues, ¿cómo la ven? Qué amplia la pregunta. No sé si queremos meter la cuchara, yo creo que también, o sea, mira, no sé si capté 100% toda la pregunta y después de todo este rato ya uno tiene el cerebro así, también como píxeles cruzados y todo, pero también creo que, por ejemplo, el celular sí, es esta ventana de encadenamiento y a nosotras también, o sea, estando en Buenos Aires, Chile explotaba y nosotras viendo todo pegadas desde el celular, porque también ese era el único espacio donde podíamos acceder a ese tipo de noticias. Pero también pienso, nosotras hicimos un video que recopilaba muchos de los momentos en que estuvimos haciendo la acción gráfica y ahí el celular era el objeto
más fácil de acceder, el que teníamos más a mano y que también nos daba la oportunidad de recopilar todas esas imágenes y poder hacer un tipo de archivo, aunque fuesen bien modesto y todo, pero posible. Entonces, creo que también ahí el celular tiene esa posibilidad también de conectarnos y no solo de dividirnos, cadenarnos. Ahí mandamos por el chat también el video que hicimos, que es como este registro de las distintas veces que fuimos pegando afiches, y el celular terminó siendo esa herramienta que teníamos a mano para ir archivando todo ese proceso. Yo pienso que tengo una visión bastante pesimista, pero optimista al mismo tiempo de todo este escenario. O sea, yo creo que nada va a cambiar en la medida en que no lo cambiemos nosotros. Y que esta nueva normalidad, como le están llamando, se parece demasiado a la normalidad anterior. Sigue siendo clasista, racista, misógina, capitalista y de mierda. Entonces, o sea, creo que justo nuestra función, nosotros nos lo hemos preguntado muchas veces. Uno puede ver la historia y justo puede parecer que son ciclos que se repiten, pero cuando uno la mira muy detenidamente, se da cuenta de que hay variaciones y que las cosas no son las mismas después, y que justo estas variaciones suceden por personas que están creando imaginarios políticos. Y creo que nosotros que tenemos esta posibilidad de crear producción cultural, tenemos esta labor de crear nuevos imaginarios de otros futuros políticos posibles. Como decían las chicas de Hambre Hambre, o sea, cómo nos podemos relacionar, cuáles son las maneras en que esta creación se refleja en la vida diaria. No es como que estén desconectados entre la acción política de quemar una patrulla y de hacer un fanzine. O sea, creo que son parte de un mismo todo. Sí, yo creo que también, creo que tu comentario hace rato, Toño, fue un poco pesimista, pero yo creo que justo ver esas imágenes también alimenta la ira y las ganas de hacer algo. O sea, sí es presenciar el fin del mundo, pero tampoco como un actor pasivo. O sea, es lo que te digo, cuando nos toque accionar, cuando tengamos que salir, lo vamos a hacer. Porque, o sea, cuando tengamos que participar, ya sea quemando la patrulla o haciendo fanzines, lo vamos a hacer. Y creo que estar conectados y ver qué están haciendo otros y cómo estas imágenes de gente, en ese caso de Chile o en Ecuador, o sea, realmente te hace sentir que estamos, no en la misma, pero en situaciones parecidas y de urgencia, en la que, no sé, o sea, sí potencializa, puede paralizar, pero creo que hay que matizarlo y saber que no nos vamos a quedar sentados, como dices tú. Sí. No, justo nosotros hicimos un libro de Perú en los 80s, como todo este momento de Sendero Luminoso, los grupos paramilitares, todo eso. Y justo una de las preguntas es esto, como que estas sociedades se están dando cuenta de que no hay futuro, pero ¿desde dónde se enuncia este no futuro? O sea, desde una visión privilegiada del que tiene todos los recursos del mundo y se puede sentar cruzado de brazos contemplando cómo todo arde a lo lejos, o nosotros que lo vemos desde la primera línea y decimos, ok, tenemos todo por delante. O sea, este no futuro significa que no hay nada escrito en los modelos en que ya se nos estaba proponiendo. O sea, los mismos modelos de cómprate una casa, ten hijos, jubílate y muérete, ya no es nuestro futuro. Y en ese sentido creo que podemos decir que no hay futuro, que esta idea que se nos vendió ya no existe y todo está por hacerse. Sí, yo creo que ahí hay una cosa que pensaba mientras te escuchaba, que es más que el fin del mundo para nosotras o para nosotros es el fin de un sistema. Porque al final todas estas protestas que han habido, tanto en Chile como en otras partes del mundo, son como una explosión de como basta, este sistema no me gusta, no funciona y que está precarizando todas las áreas de nuestras vidas y no tanto, o sea, y entendiendo que uno está en una posición privilegiada y que hay otros y otras que están siendo aún más oprimidos por este sistema. Entonces, al final también esas imágenes son un llamado a acción en el cual uno quiere o una quiere sumarse a esa resistencia, a esa lucha, a esa protesta, porque estamos todos claros de que el sistema ya no está funcionando y que en verdad nunca ha funcionado. Creo que volviendo ahorita como lo de las protestas por lo de George Floyd y todo en Estados Unidos, es esta conciencia o una toma de conciencia de que la sociedad es un contrato y este contrato no está siendo respetado igual por todas las partes. O sea, nosotros como sociedad tenemos que respetar las normas que hacen funcionar este mundo, pero estos mismos respetos no se aplica a mí como individuo. Mi cuerpo sigue siendo sujeto de explotación, sigue siendo sujeto de saqueo.
y creo que es algo interesante ver cómo sucedió esta toma de conciencia, decir, ¿por qué vamos a respetar las normas de una sociedad que no nos respeta a nosotros? ¿O quién hizo ese contrato también? Ujú. ¿Quiénes hicieron, quiénes pactaron y para qué? O sea, ¿quiénes benefician? Como bonito pensar en que este es el final del mundo como lo conocemos, como dice la canción de R.E.M., ¿no? Y empezar a imaginar otro mundo posible, ¿no? Y ese es exactamente el lado optimista, ¿cierto? Quizás es pesimista en el sentido que está todo realmente malísimo, pero el lado optimista es que si se logra cambiar, si ese mundo se finaliza y viene otro nuevo, ¿cierto? Otro sistema, quizás espero que no sea sistema, ¿cierto? Sea algo más orgánico, pero bueno, ese es el lado optimista. Creo que las contradicciones no deben ser categorizadas como un problema, es simplemente así. Quizás en este momento, cuando estamos en la urgencia, estamos consumidos por un pesimismo, pero la fuerza que tenemos, que estamos invirtiendo en todo, ¿cierto? Es porque de todas formas tenemos una cota de optimismo para cambiar esos sistemas. Estoy pensando como siempre se dice que los latinoamericanos somos muy fatalistas y muy trágicos y muy políticos, pero es ¿cómo no serlo? O sea, ¿cómo no serlo? Y al final creo que también cuando enunciamos el fin del mundo, no lo hacemos desde esta visión occidental, europea, blanca, sino que el fin del mundo ha sucedido muchas veces en Latinoamérica. O sea, pregúntenle a los taínos, pregúntenle a los aztecas, pregúntenle a todas las sociedades que fueron colonizadas. El fin del mundo se ha repetido muchísimas veces en Latinoamérica y creo que por eso es parte de nuestro imaginario. O sea, cuando bombardearon la moneda fue el fin del mundo. Cuando, o sea, hay muchos fines del mundo y creo que por eso nosotros podemos movernos con esta libertad en estos escenarios tan cataclísmicos, porque podemos decir, ya lo viví. O sea, esto ya pasó. No soy el que va en la punta, sino soy una cadena de personas que se han enfrentado a la catástrofe. Y ahí te das cuenta también, ¿cierto?, cómo las temporalidades occidentales juegan con nosotros, porque esa idea, ¿cierto?, de pasado, presente, futuro, de una línea, ¿cierto?, no funciona para nosotros, para los latinoamericanos, ¿cierto?, que tenemos toda esta experiencia, ¿cierto?, mitológica e indígena, entendiendo el tiempo como espiral, como ciclo. Entonces tenemos obviamente una concepción totalmente distinta a lo que realmente significa el fin del mundo. Qué bien, que lo disfrutamos. Me ha gustado mucho esta última reflexión. Gracias por esta así como... Sí, creo que, nada más para cerrar, yo creo que no hay que olvidar que también esto es una crisis del cuerpo, o sea, y que eso es algo que lo que tenemos que pensar, porque la protesta y el ocupar las calles es poner el cuerpo en las calles, como lo han dicho en Argentina, como se ha dicho todo el tiempo. Entonces creo que es algo que tenemos que estar como pensando todo el tiempo, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a esquivar todas estas cosas que nos vuelven hipervulnerables, ¿no? Lo del virus, cómo nos armamos para seguir protestando desde esta impotencia que tenemos ahora corporal. Y creo que por eso es muy importante todo el medio impreso. O sea, creo que al final la difusión de ideas, la difusión de estrategias, y ya sea lo virtual o lo impreso, o sea, como estos dos canales que tienen la publicación, es una posibilidad ahora como para seguir comunicados y seguir eso, compartiendo. Y cómo aportar, ¿no?, desde cada uno de su lugar, como como en esa línea, digamos, de asumir el privilegio y como cierto compromiso, ¿no?, con lo que se puede hacer desde cada uno de su práctica, ¿no? Un poco lo que hoy se hablaba como de generar contranarrativas, ¿no?, como desde la disidencia, ¿no?, parándose en contra, digamos, al sistema sociopolítico, económico, moral, digamos, que no se comparte, pero como en ese desmontaje de los discursos hegemónicos neoliberales, patriarcales, etc. Como que cada uno desde el espacio que pueda y con las herramientas que pueda, como que aportar desde lo individual y desde lo colectivo, ¿no? O sea, me parece que socializar y colectivizar lo que se hace, ¿no?, y por qué se hace, y es como bastante valioso en este momento. Hay que armarnos, ¿no? Y armar a los demás también, en ese sentido. Sí. Armar a cuantos podamos. Tal cual.
Bueno, pues, ¿algo más? Si no, pues, con eso está, ¿no? Muchas gracias a todas por participar en esto. Estaría bueno si nos pudiesen compartir por el correo, yo creo, ligas a todo lo que están haciendo y a todo lo que hablaron, ¿no? O sea, como que José, de este programa que hacen allá, del manual para hacer engrudo, como que de todas las cosas que de lo de las máscaras, poder, para ponerlo cuando esto se publique, creo que valdría la pena, ¿no? Genial. Bueno, nos despedimos para nuestro público. Vamos a parar la grabación. Que la dejamos a Printed Matters, ¿no? Nos podemos quedar para reírnos después. Sí. Así que eso, nos despedimos de Printed Matters.